queremos agradecer su amable presencia en este recinto tan importante. Antes de comenzar propiamente con nuestro evento, pasará el Grupo de Protección Civil a brindarnos información pertinente sobre las medidas de protección en caso de siniestros, porque como ustedes saben, septiembre es un mes difícil para México y más vale saber siempre por dónde hay que salir. Entonces, por favor, pongan muchísima atención y en breve comenzamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rubén Mancera, soy el coordinador de la Unidad Interna de Protección Civil y la información que traigo para ustedes es avisarles. En el momento que existiese un temblor en este momento, lo que vamos a utilizar son las dos puertas de emergencia, de la mitad hacia adelante, la mitad hacia atrás, vamos a salir por la entrada principal y nos vamos a concentrar en las áreas de estacionamiento de ambos lados. ¿Sí? De ahí nos movemos hasta que tengamos instrucciones de parte del director o de su servidor. Muchas gracias por su atención y bienvenidos. Dicho lo anterior, comenzamos y quienes vayan llegando posteriormente pues pueden integrarse con toda confianza. Muy buenas tardes a todas y a todos los que están aquí presentes. Nos honra sobremanera tenerles aquí en este auditorio tan especial para el Instituto y para nuestra Escuela Superior de Economía. Nos honra también tener a nuestras extraordinarias ponentes invitadas para impartir esta conferencia titulada Mujeres que desaparecen y mujeres que buscan, desaparición de personas en México. Conferencia que se plantea en el marco del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En la mesa nos acompaña la maestra Vianey Ramírez Siles, en representación de nuestro director, el maestro Francisco Ortega Hernández. También nos acompaña la maestra Josefina de León, madre buscadora que pertenece a la Red de Desaparecidos Tamaulipas y al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Gracias. Nos acompaña finalmente la maestra Brianda Rendón Jurado, defensora de derechos humanos y oficial de programa del Centro de Colaboración Cívica, organización que da acompañamiento a las familias que buscan a sus personas desaparecidas. Para nosotras es un placer que mujeres con tanta experiencia acepten compartir con nuestro instituto sus valiosos conocimientos, tanto para informar como para prevenir y en determinado momento involucrarnos en las soluciones desde nuestra trinchera académica y escolar. Ahora bien, antes de escuchar las palabras de bienvenida de nuestras autoridades, quiero destacar que el objetivo de esta conferencia es, en un primer momento, sensibilizarnos acerca de la problemática que representa la desaparición de personas en México, muy particularmente la desaparición de mujeres, y el fundamental papel de las familias que les buscan. En un segundo momento, comprender que todos estos temas de impacto social también están vinculados con las disciplinas que cada una y uno de nosotros estudia o ejerce, particularmente el caso de la Escuela Superior de Economía. Es importante que aprendamos que detrás de las cifras, de los índices y estadísticas, existen personas que viven en carne propia los problemas de los que las academias hablan. Además, la desaparición de personas es un tema que está profundamente ligado con las economías de los países y por ello les invito a escuchar con mucha atención estas conferencias. Ahora bien, en el título se hace referencia o énfasis a la frase mujeres que desaparecen y mujeres que buscan. Esto se hace con la intención de visibilizar el doble papel que las mujeres representan en esta problemática, es decir, la desaparición forzada de mujeres responde a características muy específicas de las que nos hablarán nuestras ponentes. De igual manera, la mayor parte de las personas que se dedican a buscar a quienes se encuentran desaparecidos y desaparecidas son mujeres.
Por ello, resulta importante hablar de ambas aristas de esta misma problemática. Sin más preámbulo, quiero dar la palabra a la licenciada Vianey Ramírez Siles, coordinadora de Enlace y Gestión Técnica, quien nos brindará un mensaje de bienvenida en representación de nuestro director, el maestro Manuel Francisco Ortega Hernández. Adelante, maestro. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues efectivamente el tema al que hace referencia la conferencia del día de hoy, pues es un tema sin duda alguna muy sensible, un tema que sobre todo, bueno, en las últimas, pues en los últimos 2 quinquenios se ha convertido en una situación verdaderamente alarmante a nivel nacional. Ahorita justamente las expertas, por un lado la maestra Brianda Rendón Jurado y por otro lado la maestra Josefina de León, pues nos darán toda la referencia, el panorama, la información estadística. Y bueno, pues solamente dar la bienvenida a todos ustedes, a las ponentes, en primer lugar, justo por su tiempo. Sin duda alguna la labor que hacen es una labor muy importante, todas las implicaciones que esto tiene en términos de la investigación académica, pero sobre todo las implicaciones que tiene, pues justo para que una situación tan grave, tan dramática, pues no solamente se vuelva visible, sino que también se empiecen a visibilizar las alternativas de solución. Ese es el objetivo de poder hablar de estos temas en estos foros. Y bueno, pues específicamente en el caso de la Escuela Superior de Economía, a nombre del director, el maestro Manuel Francisco Ortega, pues les damos la cordial bienvenida y pues por supuesto las puertas de esta casa de estudios siempre están abiertas a este tipo de discusiones, y su agradecimiento por el tiempo y las aportaciones que ustedes nos van a plantear en esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, por sus palabras. Pues ahora vamos a comenzar ya directamente con nuestras conferencias. Para iniciar, la licenciada Nayeli García Milanés dará lectura a la semblanza de nuestra primer conferencista, que es la maestra Brianda Rendón Jurado. Gracias. Maestra Brianda Rendón Jurado, licenciada y maestra en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Sus líneas de investigación son movimientos sociales, desaparición de personas, sociología política, género y construcción de paz. Se ha desempeñado como asistente de investigación en el Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco y en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Desde el 2020 forma parte del área de Derechos Humanos y Paz del Centro de Colaboración Cívica, en donde diseña e implementa procesos de incidencia colaborativa en proyectos sobre desaparición de personas, perspectiva de género, derechos humanos y construcción de paz en México. Específicamente es acompañante del movimiento por nuestros desaparecidos en México y de colectivos de búsqueda de Sonora. Por lo cual les pido un fuerte aplauso para ella, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos, especialmente al Instituto Politécnico Nacional y a la Escuela Superior de Economía por brindarnos este espacio para la reflexión sobre una problemática que es de gran relevancia en nuestro país, y por permitir que reflexionemos en conjunto sobre cuál es nuestra participación o qué nos compete también como jóvenes, como estudiantes y como personas profesionales que podrán aportar en algún momento a la solución de diversas problemáticas que hay en el país. Les agradecemos mucho por este espacio. Y bueno, pues sin más voy a comenzar. Quiero plantear una primera pregunta, que es ¿por qué las mujeres buscan personas desaparecidas? No solamente en México, es algo que sucede en diversos países y donde la constante es que la mayoría de personas que salen a buscar a sus seres queridos son mujeres. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, Argentina, en donde a partir de las desapariciones forzadas del Estado en los años 60 y 70, son las madres y las abuelas quienes salen a buscar a sus seres queridos. Entonces hay ahí un indicador también importante sobre género que debemos considerar
en los análisis y hacernos esa pregunta del por qué esa actividad tan dolorosa y a la vez tan importante la realizan mujeres. Entonces, un primer indicador de eso, una primera respuesta se encuentra en las estadísticas. En el caso de México, hasta hoy, jueves 7 de septiembre, se tiene un registro oficial de 111.376 personas desaparecidas, de las cuales 75.78% son varones, el 23.72% son mujeres y hay un 0.59% en donde las autoridades no tienen registro de si se trata de una mujer, un varón o de persona de alguna otra identidad de género. En este sentido podemos observar que la mayor parte de personas que están desaparecidas hoy en México son varones y eso nos indica una dinámica social y criminal bastante peculiar, que responde precisamente a ciertas situaciones de violencia que existen en México desde los años 70, cuando las desapariciones forzadas comenzaron a surgir, en donde el Estado era el principal perpetrador de las desapariciones, es decir, que participaba o el ejército o la policía o alguna entidad que pertenece al Estado, y a partir de 2006 la dinámica allí comienza a ser diferente, la dinámica de criminalidad con la denominada guerra contra el narcotráfico, en donde principalmente pues estos grupos criminales empiezan a cooptar forzadamente a jóvenes para las filas, para engrosar filas de narcotráfico o de crimen organizado. Considerando esto, en las familias donde además pues queda diseminada o deformada la estructura familiar, son las mujeres quienes tienen que asumir esta búsqueda de sus seres queridos. Son mujeres que pueden estar buscando a sus hijas, a sus hijos, a sus parejas, a sus mamás, a sus papás, tíos, tías, hermanas, hermanos, y que tienen que complementar la búsqueda, que es pues una actividad bastante dura y bastante insegura también en nuestro país, con las demás actividades de cuidado, porque la búsqueda también se puede considerar parte de un trabajo de cuidados que las mujeres están realizando en México desde hace varios años. Tienen que asumir el cuidado de sus familias, el cuidado también de los procesos de justicia de sus casos de personas desaparecidas, la relación que hay con las autoridades, el encontrarse o toparse con la incompetencia y la insensibilidad de las autoridades, para entonces asumir que ellas son quienes van a salir a buscar a sus seres queridos. Principalmente la búsqueda sucede en vida también, se busca a las personas en vida porque en vida se fueron de sus casas, en vida fueron desaparecidas y en vida tienen que regresar, pero también realizan búsquedas en campo en donde han descubierto pues un panorama bastante desolador sobre la crisis de violencia que después se ha convertido en una crisis forense. Hasta 2021, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México hizo un ejercicio estadístico y de transparencia en la información y tuvo como resultado que hay 52,000 cuerpos sin identificar en los diversos servicios médicos forenses del país. Es decir, los CEMEFOS están saturados de cuerpos de personas que no han sido identificadas porque las autoridades no tienen la estructura y la capacidad y el compromiso suficiente para llevar a cabo procesos de identificación y de restitución digna de esas personas a sus familias. Es ahí donde también la búsqueda de las familias se diversifica y también entra ya no solo en la agenda de búsqueda de personas, sino de identificación forense. Se han realizado desde las familias diversos y amplios esfuerzos de construcción de políticas públicas en materia forense para que el Estado se obligue a crear los mecanismos necesarios para identificar a todas esas personas. Esta cifra es de 2021, pero seguramente en estos 2 años que han transcurrido ha crecido esa cifra, pero no así la institucionalidad o la capacidad del Estado para identificar. Las familias también impulsaron la creación de un mecanismo extraordinario de identificación forense, que comenzó trabajos más o menos hace 2 años. Sin embargo, ha sufrido embates que tienen que ver más con cuestiones políticas que no ha permitido que este opere
o que funcione de manera adecuada para empezar a hacer esas identificaciones. Y también las familias, entre sus actividades que son la búsqueda, la sensibilización, etcétera, se han volcado a la construcción de leyes y de marcos normativos que no existían en México, pero que eran necesarios para respaldar las actividades y los derechos de las personas desaparecidas y de las víctimas, que también son sus familias. Por ejemplo, en 2016 se creó la Ley General de Víctimas, en la que se desglosa un tanto de cómo las instituciones deben atender a las víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos, qué protocolos se deben diseñar e implementar para atender esta situación y para que ellas, las familias, tengan un respaldo jurídico y un marco legal que asegure que sus derechos van a ser respetados. Posteriormente, en 2018, las familias también se sentaron a trabajar junto con organizaciones de la sociedad civil para diseñar e implementar la Ley General en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Es muy importante también esa distinción porque había un reconocimiento jurídico sobre la desaparición forzada, que quiere decir que las personas son desaparecidas por integrantes del Estado o de las instituciones. Y la desaparición cometida por particulares también es una figura legal muy importante porque implica a todos esos perpetradores que no son parte del Estado, pero sí de grupos criminales o de casos individuales en los que concurren en la desaparición de una persona. Por ejemplo, grupos del crimen organizado que no son parte del Estado, pero sí están cometiendo un crimen. Y las autoridades eso lo transformaban en decir secuestraron a la persona, es decir, transformaban el delito, y era importante decir que se trata de desapariciones cometidas por particulares. Entonces, como ustedes pueden ver, hay ahí una serie de trabajos que las familias realizan, que no solamente están en la búsqueda en campo, la búsqueda en vida, sino también en la generación de leyes, de marcos normativos y de defensa de derechos humanos, que a lo largo de los años ellas realizan y que en algunos de esos espacios son acompañadas por organizaciones de la sociedad civil, pues que nuestro rol principalmente es tratar de brindar la mayor parte de información necesaria para que ellas estén con información completa, acompañadas y respaldadas también por las organizaciones de defensa de derechos humanos, o también algunas especializadas en la construcción de espacios de diálogo, de acuerdos que están orientadas a impulsar un proceso de construcción de paz en México que es bastante relevante y necesario ahora, sobre todo con el contexto de violencia que no cesa. Actualmente las desapariciones siguen ocurriendo debido a que no hay una ley de prevención de las desapariciones. Entonces, pues es muy importante y por eso les agradecemos tanto que ustedes estén acá, porque conocer esta información, conocer la experiencia de las familias y de las organizaciones les puede permitir involucrarse en la temática desde la sensibilidad, desde el respeto y desde la dignidad, para que ustedes también puedan estar al tanto de la información y prevenir que estos sucesos, en medida de lo posible, sucedan. Sin embargo, sí es muy importante recalcar que la búsqueda de personas desaparecidas es responsabilidad del Estado. Las familias han salido a buscar por omisión del Estado porque las autoridades no se han volcado a esa búsqueda de forma eficiente e inmediata. Por ejemplo, no se deben esperar 72 horas a partir de la desaparición para poder comenzar la búsqueda. La búsqueda se debe hacer de forma inmediata, porque precisamente las primeras horas son las cruciales para poder localizar a una persona. También se debe pensar en la diversidad de personas que desaparecen y la búsqueda debe ser diferenciada. Por ejemplo, no se busca de igual manera a mujeres desaparecidas que a jóvenes, por ejemplo, varones, porque su desaparición puede estar enrolada en criminalidades diferentes. Es decir, las mujeres desaparecen o son desaparecidas para ciertas actividades que las autoridades deben conocer, hacer un análisis de contexto de por qué las mujeres desaparecen. Y su búsqueda se debe hacer con base en ese análisis de contexto.
Por ejemplo, a las personas de la comunidad LGBTIQ+, también se les debe buscar de forma diferenciada e igual de urgente que a las demás, porque su desaparición puede tener un origen diferente, por ejemplo, en razón de su identidad de género, y su búsqueda debe ser inmediata, porque puede derivar en consecuencias, en crímenes también que van más allá de lo que se puede considerar como lo esperado en otros casos de desaparición. Tanto las causas de la desaparición en la diversidad de personas como las consecuencias pueden ser diferentes. Entonces es muy importante que se observe desde esa diferencia para actuar con mayor urgencia en todos los casos y de forma inmediata siempre. Y pues bueno, esta dinámica también en las autoridades cuesta mucho trabajo, no son instituciones que estén sensibilizadas respecto de la identidad de género de las personas desaparecidas, tampoco respecto de las familias. Hay mucha revictimización en los procesos de justicia, mucha culpabilización a las víctimas en lugar de a la estructura criminal o a los perpetradores directos, y eso a ustedes y a nosotras nos debe permitir poder analizar con mayor sensibilidad en los casos de desaparición o la situación de desaparición que hay en México, que puedan observar con mayor atención por qué sucede, en qué casos, incluso las geografías de la desaparición son muy relevantes. Este año, por ejemplo, la Ciudad de México es un epicentro de la desaparición, especialmente la delegación Iztapalapa y Gustavo Amadero. Entonces eso a las autoridades les debería dar una señal de qué dinámicas criminales están surgiendo, en qué lugares geográficos se están dando, quiénes desaparecen más en esas zonas, si son mujeres, si son jóvenes, si son niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad. Vincular esas desapariciones también con otros delitos, por ejemplo, con la trata de personas, quiénes tienen mayor probabilidad de ser víctimas de trata de personas, porque a lo mejor la desaparición de una mujer o una persona de la comunidad trans puede estar relacionada a la trata de personas debido a todos esos imaginarios que hay sobre el género y la sexualidad, pero se tiene que investigar para tener certeza. Sin embargo, las autoridades no tienen o no han querido adquirir esas herramientas de información que además vienen también desde el activismo, pero también desde la academia, desde las escuelas. Entonces también para nosotras es muy importante hacerles un llamado a ustedes a estar atentas y atentos de esta problemática, de poder pensar también que la carrera que ustedes están estudiando no es ajena a estas problemáticas, todas tienen un aporte que dar, tanto en el tema de desaparición de personas como en el tema de asumir la perspectiva de género como una herramienta para mirar la realidad de una forma que podamos ver todos los colores y las probabilidades que hay, asumiendo pues esta diversidad de todas las personas que habitamos el mundo. Entonces, pues yo lo dejo hasta aquí para darle oportunidad a José de que nos cuente también sobre su experiencia. Estamos muy felices de que estés con nosotros, José, y les agradezco mucho por este espacio. Muchas gracias, maestra Brianda, por las interesantes referencias a las que alude, que sin duda son fuentes de información que nosotras y nosotros podemos considerar para aprender más sobre el tema, ¿no? Revisar las estadísticas es fundamental, pero también, como lo dijo la maestra, conocer cuál es el papel del Estado, cuáles son sus obligaciones y cuáles está cumpliendo y cuáles no. ¿Por qué sociedad civil está presente en esto, ¿no? ¿Qué cosas nos están haciendo y qué cosas también podemos hacer nosotras desde los lugares en los que estamos? Entonces, muchas gracias, maestra. También, solo para puntualizar, al final de la ponencia de la maestra Josefina vamos a dar un par de minutos para que ustedes expresen sus dudas o comentarios. Y sin más, le dejo la palabra a la licenciada Nayeli para que lea la semblanza de la maestra. Gracias. Josefina de León es tamaulipeca y tiene estudios de licenciatura en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta con estudios de maestría en Trabajo Social, con énfasis en orientación familiar.
Es perito en Trabajo Social por el Colegio de Trabajadores Sociales de México, AC, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia por la Universidad Hort, México. Cuenta con estudios de planeación, presupuestario y programación con perspectiva de género por la Universidad La Salle Victoria. Estudios de transformación de desigualdad de género por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, Ciudad de México. Estudios sobre desaparición forzada en México y América Latina por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Y estudios en materia de búsqueda de personas por el Comité Académico de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Licenciatura en Ciencia Forense de la UNAM. 28 años de ejercicio profesional en los ámbitos educativo, salud, asistencia social, así como el ejercicio docente en planteles privados. Actividades civiles que ha desempeñado son presidenta de ANSERED, integrante del Comité Consultivo de Repositorio de Desapariciones Forzadas en México, asesor temático del Comité Ciudadano Parque La Loma en Ciudad Victoria, suplente del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y titular, coordinadora y consejera ciudadana de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Tamaulipas. Actualmente es activista y defensora de derechos humanos. Entre otras acciones, ha participado en la creación del programa de recompensas, la creación del Centro de Atención a Víctimas, las reformas al Código Penal para el Estado de Tamaulipas y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, la implementación de las búsquedas de campo ciudadanas e institucionales de desaparecidos, Ley de Desaparición Forzada, la creación de la Fiscalía Especializada para Personas No Localizadas, creación de los Centros de Resguardo Forenses en el Estado de Tamaulipas, implementación de la Ley de Desaparición Forzada en Tamaulipas, entre otras acciones de fortalecimiento de las instituciones de búsqueda de personas e investigación y sanción del delito de desaparición. Entre las publicaciones más destacadas en las que ha participado están Informe Psicosocial y Legal de las Desapariciones en Tamaulipas, Guía Ciudadana para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en Tamaulipas, Ausencias Voluntarias, La Réplica de la Desaparición de Personas, Memoria de una doble desaparición y más. Es fundadora de la Red de Desaparecidos en Tamaulipas, por sus siglas REDETAM. Es buscadora en campo con hallazgos de fosas clandestinas y pionera de búsqueda en cuerpos en agua en México. El agua hablará. Es nombrada como la patrona de los desaparecidos por el periodista Aaron Nielsen. Les pido un fuerte aplauso para ella. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Josefina de León y primeramente quiero agradecer la invitación. Para mí es un honor venir a platicar con ustedes. La maestra Brianda aquí nos puso en un contexto que con la visión profesional que tiene y con la visión como acompañante de sociedad civil hacia las víctimas de la desaparición en México. Y bueno, lo que yo les diga pues es solamente un complemento de esta situación que existe. Y siempre me acompaña mi hija, que aquí la pueden ver. Ella se llama Cintia Mabel Pantoja de León. Ella era empleada de la entonces Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas. Era criminóloga, hizo sus estudios en Reynosa y posteriormente se fue conmigo a Ciudad Victoria, en donde empezó como oficinista. Y también quería estudiar Derecho, entonces empezó a estudiar Derecho. Tenía 25 años cuando fue desaparecida, y desde entonces ya pasaron 11 años, 6 meses, y no hay ninguna noticia de ella. Escuchar de repente la historia de uno, ¿no? La hoja de vida de uno, de que toda la primera parte fue antes
mucho antes de la desaparición de mi hija, porque nos dedicábamos a eso. Personas que estábamos en casa, que salíamos a trabajar, que estudiábamos o que nos gustaba hacer ciertas cosas como el trabajo social, por ejemplo, y que teníamos un trabajo y una vida y que de repente te cambia completamente, ¿no? Te cambia completamente la vida, y lo que viene después de la hoja de vida pues es lo que pasó después, ¿no? Se dedica uno a esto, vive uno en esto, y para encontrar a las personas desaparecidas. Como dijo la maestra Brianda, en México de repente nos despertamos con la noticia de que hay más de 100,000 personas desaparecidas en México, más de 111,000. Y hasta el tiempo que se hizo el diagnóstico de los cuerpos de personas fallecidas no identificados en los EMEFOS de todos los estados, en los panteones, en las fosas comunes, que son las que resguardan las procuradurías, las fiscalías, son más de 52,000 en ese tiempo. Y si a eso le sumamos que los colectivos a lo largo y ancho de México salen a buscar todos los días y se siguen localizando fosas clandestinas y se siguen localizando esos sitios en donde las prácticas criminales pulverizaban al ser humano hasta casi desaparecerlo y volverlo carboncito. Pues ese carboncito no lo dejamos ahí, ese carboncito se viene, y ese carboncito también representa un reto mayúsculo en materia de identificación. Y hace 11 años no existían las personas desaparecidas, existían las personas no localizadas, y existía una serie de trabas que le ponían a uno para simplemente presentar una denuncia. En este caso muy particular, pues bueno, mi hija trabajaba en la Procuraduría y yo fui porque pues, mi hija trabajaba en la Procuraduría y no me pusieron la traba de las 72 horas, pero yo realmente nunca estaba involucrada en ningún tema de cuestión de justicia, procuración y denuncias, cosas de esas, jamás. Entonces yo fui a poner la denuncia como un procedimiento correcto, ¿verdad? De que aquí algo pasó y algo no está correcto y muy probablemente haya un delito en esta situación. Pero también con la esperanza de que me acompañara alguien para ir a buscarla, así de plano, ¿no? Uno como mamá sale y busca. Y yo presenté mi denuncia, me tomaron datos y la credencial, el protocolo normalito, ¿no? Y ya terminando les pregunto, ¿quién va a venir conmigo, no? ¿A dónde, señora? Pues, ¿cómo que a dónde? Pues a buscarla, ¿no? ¿Y a dónde la vamos a ir a buscar? Bueno, pues vamos a empezar a ver dónde estuvo la última vez, su teléfono, tiene que haber algo, o sea, no sé, tenemos que ir allá. Pues no, las búsquedas institucionales en Tamaulipas se implementaron hasta el 2013, ella desapareció en el 2012. Entonces, como nadie salió, como les digo, yo quería que alguien saliera conmigo, nadie salió, entonces yo me fui. Y a partir de ese día empecé a andar en campo, se localizaron fosas, se hicieron muchos tipos de búsqueda, pero eran búsquedas en donde uno ni siquiera sabía cómo buscar. Realmente uno no sabía cómo hacer. Y creo que eso representa un gran peso para la sociedad, de que las mujeres, en este caso, que es la mayoría, las que salimos a buscar, salimos por instinto, aprendimos a buscar. Ahorita si nos preguntan cómo hacer una prospectiva, cómo cribar unos restos, cómo hacer una búsqueda debajo del agua, y mil cosas, o simplemente cómo detectar en un campo así si hay o no hay una probable cosa. Los cambios de naturaleza, la fauna que puede haber por ahí,
una serie de detalles, una serie de cosas que uno no te lo enseñan en la escuela. En ninguna institución educativa te enseñan, se desaparece, vas a hacer esto. Y todas las madres de México, no soy la única, sino que todas las madres de los colectivos de búsqueda en México tienen su expertise de acuerdo a los contextos territoriales que tienen. Porque para mí, yo busco en Tamaulipas y tengo un tipo de tierra, ¿sí?, que los termina de volada, con un calor de 45 grados que la descomposición es tan rápida. Pero tenemos un caso en Sonora, en donde hacen 1 metro cuadrado, criban los restos de ahí, se retiran y en la noche viene la polvadera y se trae otros restos, entonces vuelven al mismo metro cuadrado, y es el cuento de nunca acaba. En los manglares, por ejemplo, en Veracruz, en fin, lo que yo les cuento realmente es mucho, muy extenso, muy variado. Hay muchas anécdotas, hay muchas situaciones, pero aquí lo principal es que las madres empezaron a buscar. ¿Y por qué no los padres? Porque la cultura, porque el género, porque el instinto, porque esa posición de que soy madre de un hijo pequeño, grande, y que aunque esté casado y se haya ido de la casa, jamás deja de ser hijo y jamás deja uno de estar al pendiente de él. Entonces, esa cultura que traemos detrás de nosotros quizás sea una de las muchas condicionantes que hay. Otra puede ser también en el sentido de que el Estado no hizo nada, el Estado no salió conmigo. El Estado de Tamaulipas se vio obligado a implementar las búsquedas porque yo me vine aquí a México, me vine a buscar ayuda aquí a México. Y fue a partir de lo que entonces era la institución que antecede a la Comisión de Víctimas, era Províctima en ese entonces. Y a través de Províctima, con Policía Federal, y ellos mismos nos empezaron a enseñar a buscar. Tanto a las personas que íbamos con ellos como a las instituciones. Y fue a partir de ahí que se empezó a implementar y desde entonces hay búsquedas. Localizaciones hay muchas, pero fue tanta la búsqueda, tanto el impulso de buscar a las personas, que nos vimos o nos fuimos parte de esa crisis que ahorita existe, porque de tanto estar sacando, no se estaba identificando. Entonces eso se volvió una crisis y se volvió un cúmulo de restos por todos lados. ¿Qué orilla a que las mujeres desaparezcan? Incluso las mismas instituciones han hablado acerca de ciertas hipótesis. Unas hablan acerca de la trata de personas con fines de explotación sexual. Otros hablan de la hipótesis de que son puestas a trabajar principalmente en preparación, en paquetes del producto que se elabora. En fin, hay muchas hipótesis. Pero a pesar de que existen esas hipótesis, hace falta realmente tener mayor capacidad institucional. ¿Se han logrado cosas? Sí. El movimiento por nuestros desaparecidos es un ente, un actor muy importante en todo esto, porque ha logrado articular diversos colectivos en todos los estados. Ha logrado tener el apoyo de organizaciones que han propiciado que no solamente se junten, sino que no se peleen, se pongan de acuerdo en aquellas cosas que son necesarias, como por ejemplo las bases normativas que hablaba la maestra Adriana, la Ley General de Víctimas. No sé si recuerdan ustedes, hayan oído el Movimiento por la Paz, que trajo consigo ese logro de la Ley de Víctimas, posteriormente la construcción de la Ley de Desaparición, y después el mecanismo extraordinario de identificación forense. Son momentos en la historia de este México, ¿sí?,
que no pueden ser ajenos a nosotros como personas, como sociedad, como estudiantes, como profesionistas o como amas de casa, lo que sea. Son contextos en un México donde vivimos. México es un lugar hermoso, es un lugar bellísimo, es uno de los países más bellos del mundo, que no merece tener esto. Entonces, no podemos estar ajenos a situaciones de esta naturaleza, que no porque no nos pase no nos compete. Estamos bajo el mismo cielo donde desapareció mi hija, ¿sí? Y esto no quiere decir que no le vaya a pasar a alguien más, porque ahorita en promedio están desapareciendo 2 personas al día en muchos estados, en otros están desapareciendo 6, en otros están desapareciendo 8, ¿sí? Son contextos muy diferentes, pero es el mismo cielo, es México. Y ha faltado mucho, como les decía. Se ha logrado, sí. Por ejemplo, a mí la sábana telefónica me tardó casi 2 años en que me llegara, y cuando llegó equivocada, ¿sí? Ahorita está tardando un promedio de 15 días, que todavía es demasiado tiempo. Ahorita ya están recibiendo las denuncias y hacen la denuncia inmediata. En aquellos años a mí me tocó que a mucha gente no le recibían la denuncia, la espantaban, las mismas autoridades le decían no denuncie. Y ese no denuncie, ahorita tenemos sin muestras genéticas más de 52,000 cuerpos. O sea, ese simple hecho de decir no denuncie influyó también de esa manera. Sí se ha transformado. No solamente hemos salido a buscar hasta por debajo del agua, sino hemos impulsado el fortalecimiento de instituciones, porque aunque no nos guste, son las instituciones las que tenemos que fortalecer, porque se enfrentaron a un huracán que ahorita todavía estamos en contingencia, ¿sí? Todavía, y va a durar décadas esta situación. No solamente nos hemos dedicado a buscar, sino a fortalecer a las mismas instituciones, a impulsar que los servidores públicos hagan simplemente lo que tienen que hacer, a que aprendan a hacer las cosas, que atiendan a las personas, que procuren justicia, que solamente hay como 35 sentencias, de las más de 11,000 personas desaparecidas, nomás hay como 35, más o menos 33, 35 personas que han sido vinculadas por la desaparición, porque esa es otra, ¿no? Como les decía, en ese tiempo no había persona desaparecida, era persona no localizada, el tipo que le ponían. O le ponían eso o le ponían secuestro, pero desaparecido no. Cuando llega la ley, nomás pregúntenme cuántas personas en su expediente tienen el cambio de tipo penal. Todavía falta mucho. Y la desaparición implica también desaparecer cuerpos, de tal manera que si no hay cuerpo, pues no hay delito. Y eso propicia, según el Comité de Desapariciones, el 99% de impunidad en todos los casos. Es decir, todos están libres. Y cuando decimos que un delito no se sanciona, está permitido. Y se siguen suscitando esas desapariciones. Tamaulipas tuvo durante muchos años, casi 8 años, mantuvo el primer sitio en personas desaparecidas. De acuerdo a los registros ahorita de la Comisión Nacional, hay alrededor de 13,000 personas desaparecidas, de las cuales como 6,000 son mujeres, y sus edades son entre 19 y 26 años. Pero también, aunque sea menor la proporción de mujeres comparativa a los hombres, en muchos estados de la República, como el Estado de México, por ejemplo, Tlaxcala, por ejemplo, por cada 2 niños hombres desaparecidos, hay 3 niñas desaparecidas. El Estado de México es uno de los estados con mucho epicentro en materia de desaparición de mujeres. Los menores, hasta alrededor de los 8 o 9 años,
los utilizan para estar vigilando. Los ponen en los trenes, los ponen afuera de los comercios, los ponen en algún lado a estar vigilando nada más, como observadores. De 9 en adelante ya realizan otras tareas. Realizan tareas más así como de que ve y llévale, ve y trae. Llévate este paquete, llévate esta situación y déjala ahí y tráete esto. Y de los 16 en adelante, pues ya son situaciones más delicadas, ¿no? Que implica ya propiamente tomar armas, asesinar, secuestrar, aparte de la vigilancia que hacen de las personas que son víctimas. Y las mujeres, pues aquí hay dos formas. Una es trabajar en ese tratamiento que se le hace a los productos que realizan, vigilancia a las personas, la cocina también, elaborar alimentos, y pues la explotación sexual, ¿no? Con fines de explotación. Y están los niños más pequeños, los que no pueden estar ahí parados vigilando de alguna manera, los que no tienen ni 6 años. Esos van a otro tipo de tráfico, que es el tráfico de personas, en muchas modalidades, que puede ser la venta de esos niños, que puede ser venta de órganos, o que puede ser también utilizados esos niños en las calles de algunos países, ¿sí?, para obtener algún dinero para llevar a la persona que está a cargo de él, que desde luego no es el papá ni la mamá. Otra de las situaciones por las que atraviesan las mujeres, o que han atravesado las mujeres, y se vio mucho ahora en tiempos recientes, que fue la pandemia. Recuerdan que había demasiadas llamadas al 911. Una de las hipótesis también es de que mucha gente se ha acomodado en este tema de la desaparición de personas para cometer ilícitos. Y una gran parte de esas situaciones que se dan en casa y con personas conocidas, que pueden ser las mismas familias o conocidos. Muchas mujeres han sido desaparecidas, otras han sido encontradas, y ahí se desprende otra situación también especial, que es cómo poder aterrizar todo eso que se escribe, todo eso por lo que se vota en los congresos y que se hacen leyes, todos esos protocolos que sí existen y que están perfectos, cómo poder el Ministerio Público aterrizarlos. Es decir, la desaparición es una, la privación de libertad es otra, la desaparición con fines de hacer esto es otra. Es mujer, feminicidio, está embarazada, o sea, todos esos tipos penales, cómo irlos aterrizando en un solo caso. Ahí también radica la gran dificultad de las instituciones de cómo ir aterrizando, cómo ir implementando eso por lo que las madres de México hemos trabajado. Hacer justicia, que es uno de los caminos que todavía está muy en pañales, pero que tarde o temprano, y muy probablemente no me vaya a tocar, pero quizás a ustedes sí les vaya a tocar la construcción de una real justicia para toda esta época que se ha venido desarrollando en las últimas 2 décadas. Todavía, yo siempre he dicho que el día que a mí ya no me hable nadie, que no se acerque ninguna persona a pedir apoyo, ayúdeme acaba de desaparecer mi hijo, mi hija, ese día yo voy a estar feliz, porque quiere decir que ya fue a la fiscalía, quiere decir que ya la atendieron, quiere decir que ya hicieron todo lo que tenían que hacer con esa persona. Cuando eso pase, vamos a decir que lo hemos logrado, que hemos logrado tener instituciones fuertes que no permitan jamás las violaciones a derechos humanos, que no permitan jamás que esto vuelva a pasar. A nosotros nos pasó, pero creo que les corresponde a gente que viene detrás de uno, como personas estudiantes, la academia,
La academia siento que tiene un gran compromiso para hacer realidad todas esas letras que hemos formado y todas esas herramientas y formas de cómo hacer las cosas bien y que esto que nos pasó a nosotros no vuelva a pasar. Cada quien desde su trinchera, porque la desaparición es un mundo muy complejo y tiene muchísimas cosas. Y yo podría durar aquí horas y días y semanas y meses platicándole porque tiene muchísimas facetas la desaparición. Porque no solamente es el dolor de día a día de no tener a esa persona con uno. Es la mayor, tengo 3, ella es la mayor. Y con ella yo aprendí a ser mamá. Era una amiga, es mi hija y la sigo buscando. Y ahora sí que no voy a parar, como nadie de las mujeres que conozco en esto va a parar jamás, hasta que haya alguna situación que nos detenga. Y otras de las situaciones que nos puede detener quizás de repente, o frenar un poco el paso, es de que las mujeres han tenido poca protección de las instituciones para realizar el trabajo de búsqueda. Han tenido poca o nula protección para poder generar justicia cuando van a testificar acerca de la delincuencia organizada. Y en esos casos muchas mujeres han fallecido o han sido asesinadas. Mujeres que buscan han sido asesinadas. En Tamaulipas tenemos una mujer, Miriam Rodríguez, que buscó a su hija, la localizó una parte de los restos y se dio a la tarea de generar justicia. Y la mataron un 10 de mayo del 2017, o sea, un mensaje muy claro, ¿no? Y esta mañana decía yo, bueno, ¿qué me pongo? Y esta pulsera, esta me la regaló Miriam y está viejísima la pulsera, y no me la quito. Cuando voy hacia algún lado y que me combina, digo, me la voy a llevar. Miriam, vente, porque vamos a dar guerra, ¿sí? Y para muchas, como en su caso, como en mi caso, resulta difícil no contar con esa protección y esa seguridad que debe generar el Estado, que es obligación, no es un favor, es una obligación. Y muchas, como en mi caso, no nos queda más que el desplazamiento, ¿sí? Yo les hablo mucho de Tamaulipas y estoy muy presente ahí, pero ya tengo tiempo que tuve que desplazarme a otra parte de la República y desde ahí seguir haciendo lo que nos toca hacer. Y resulta difícil y no debiera ser, porque es el Estado el que te debe de garantizar esto. Y esto que hacemos, me he encontrado a veces con personas que dicen, es que ustedes no tienen por qué andar. No tenemos por qué andar en la tierra ni andar haciendo trabajo que le corresponde al Estado. Claro que no, o sea, estoy de acuerdo. Pero como mamás, si nosotros no los buscamos, ¿quién los va a buscar? Nadie va a salir a buscar. Si alguno de ustedes desapareciera, no debe ser. ¿Quién creen que los va a salir a buscar? ¿El Estado? ¿La policía? ¿La Procuraduría? Va a decir, espérate, vamos a hacer unos oficios, vamos a implementar el protocolo, vamos a hablarle a no sé quién. No, la mamá sale en ese rato a ver qué pistas. Y como Dios nos da a entender, y déjenme decirle que eso de que Dios nos dio a entender, hicimos todo un protocolo ciudadano de búsqueda, que es el que se aplica. Esas formas espontáneas, ese sentido común simplemente y ese corazón que nos lleva a buscar a las personas, fue lo que hizo el cimiento para la búsqueda de personas en mí. Que les dio la luz a los ministerios públicos, es por aquí. Y así fue como se hizo. No solamente en Tamaulipas, sino en todos los estados, y así se ha venido conformando, porque uno de los lemas que tiene el movimiento por nuestros desaparecidos es: y las familias no.
Pero sigue ocurriendo, sigue ocurriendo de que nos omiten de muchas cosas, de que hacen reformas, de que hacen muchas cosas sin que nosotros tengamos una participación en ello. Pero bueno, nadie dijo que esto iba a ser fácil. Y bueno, para ir cerrando, yo hace tiempo llegué a una conclusión muy dolorosa, pero muy realista, en el sentido de que, por ejemplo, allá en Tamaulipas, en los últimos 6 años se han identificado y entregado 300 cuerpos, y tiene como 10,000 sin identificar, pero se han entregado 300 en 6 años, es un gran logro, según ellos, ¿verdad? Y bueno, eso me da a mí un promedio de 50 personas al año, más o menos. A ese paso creo que no voy a estar para cuando se termine la identificación de todas las personas en México. Y como yo, muchas personas que ya han fallecido, no precisamente porque han sido asesinadas, sino porque la misma desaparición, que es otro tema, genera esa merma en el cuerpo, en la salud de las personas, de las familias, de los hijos, de las mamás, de los papás. Y pasan los años y nos vamos acabando en esto, porque esto no termina. Esto no es un duelo porque no tenemos algo. Los duelos tienen etapas, ¿sí? Pero también tienen factores muy tangibles que uno puede ver, observar, sentir, tocar. Nosotros no tenemos nada, nada absolutamente. Entonces esto es algo permanente, que le llaman pérdida ambigua. Es una suspensión en el tiempo, pero no es una suspensión temporal, sino es una suspensión indefinida, que produce muchos problemas, se somatiza el cuerpo y la mente, el espíritu y todo lo demás. Y en esa dolorosa conclusión, lo que yo puedo plantear es que si no va a estar en nuestras manos, creo que en las manos de los que vienen, de los jóvenes, de las mujeres, de los hombres, de la comunidad también. En ellos es donde viene y radica las posibilidades de poder transformar estos escenarios y que sean mejores. Porque no solamente busco yo a mi hija, sino un día me encontré buscando a muchos. Y las mujeres de México no solamente se encontraron que iban a buscar a estos, sino se encontraron que iban a buscar a muchos más, porque se acercan. Entonces, creo que esa construcción de buscar y de empujar todo esto es solamente un piso, un cimiento de una casa que ahí va a quedar, y yo creo que las paredes, las columnas y todo lo demás para edificar esto les corresponde a los jóvenes. Y creo que lo que nosotros hicimos, que hemos hecho hasta ahorita, no ha sido más que proveerles de alguna manera, quizás sin pensarlo, pero lo hicimos, tratar de proveerles a ustedes un escenario mejor, un México mejor, ¿sí? Y bueno, la desaparición de personas es una práctica que no debe pasar jamás, ni en hombres y ni en mujeres, nunca. Y les corresponde continuar este camino desde la trinchera de cada quien. Eso no significa que salen con nosotros a buscar en las fosas, no. Significa que dentro de donde ustedes estén, simplemente hagan las cosas como tienen que ser, nada más, para que esto ya no vuelva a pasar.
maestra Josefina por compartirnos pues todas estas cosas desde su experiencia personal. Creo que es muy valioso también para todas y todos los que estamos aquí, porque conocer de viva voz los casos que en nuestro país pasan todo el tiempo es fundamental para que podamos pensar, como yo lo decía al principio, en que no estamos hablando nada más de cifras, ¿no? Que detrás de esas cifras, existen familias que sufren la pérdida de todas esas cifras que dice el Estado, ¿no? Que todos los días viven sin esa persona que está desaparecida. Y también qué importante lo que decía Josefina sobre nombrar las cosas por su nombre, ¿no? ¿Qué impacto tiene cambiar unas simples palabras, por ejemplo, de persona no localizada a persona desaparecida, ¿no? O sea, ¿qué implicaciones políticas, jurídicas tiene decir eso? Porque una persona no localizada, pues simplemente hay que localizarla, ¿no? Pero una persona desaparecida tiene que ver con quién la desapareció, por qué la desapareció, en dónde la desapareció. Entonces, hay muchas otras implicaciones y por eso es importante nombrar las cosas por su nombre, ¿no? Decirles cómo son y cómo tiene que ser. Y también quiero, pues, reconocer y que ustedes también reconozcan a partir de lo que dijo la maestra Josefina, lo importante que ha sido para este tema y para nuestro país y para la ley de nuestro país, el trabajo de las familias, ¿no? Qué importante que sin ese trabajo que han hecho las familias no tendríamos hoy una ley general de víctimas, no tendríamos hoy un procedimiento, no tendríamos hoy dependencias que aunque no funcionan como deberían, por lo menos existen, ¿no? Y por lo menos tenemos la esperanza de que en un futuro sí funcionen como tienen que funcionar. Y justo rescatar también lo último de qué papel ustedes pueden hacer, ¿no? O sea, nosotras no estamos exentas de este tema, no solo porque somos susceptibles a desaparecer también, sino porque también tenemos obligaciones como ciudadanas y como ciudadanos. Esas personas que están desaparecidas también son parte de nuestra comunidad y por eso nosotros también tenemos obligaciones de buscarles. Les agradezco mucho que hayan escuchado también con mucha atención estas dos conferencias y a partir de ese momento pues tenemos un par de minutos por si ustedes quieren hacer algún comentario, si quieren hacer alguna pregunta a alguna de nuestras dos ponentes. Este es el momento. Por allá hay alguien que quiere participar, si pudieran pasarle un micrófono, por favor. Y también nuestras ponentes acá responderán de una manera puntual. Allá atrás, señora. Gracias. Hola, buenas tardes. Perdón, lamentablemente llegué muy tarde a la conferencia y no escuché a la primer ponente, solamente alcancé a escuchar un poco de la segunda ponente. Con respecto a lo que comenta la maestra, creo que es maestra o algo así, o no sé si es maestra, sí, la que acaba de exponer, habla acerca de la pérdida de su hija, ¿no? Pero yo creo que el problema va más de fondo, porque lamentablemente siempre nos remitimos a decir es que pasó, es que el otro, es que aquello, se perdió, la secuestraron, decía algo muy importante, es que no están en sus manos. Entonces yo preguntaría, entonces ¿cuándo va a ser o cuándo va a estar en nuestras manos? Este problema yo creo que va más de fondo, porque si bien es cierto, la cuestión del secuestro tiene que ver con un negocio muy jugoso, muy lucrativo a nivel mundial. O sea, es un negocio que deja mucha ganancia y lamentablemente este problema no va a desaparecer ahorita y yo creo que van a pasar muchos años para que esto desaparezca. Y sí, es un problema doloroso y yo creo que sí nos compete a toda la sociedad porque no es un problema aislado. Yo preguntaría, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, ¿cuándo va a ser un problema y que esté en nuestras manos? Y no va a estar en las generaciones. Yo soy maestra y la verdad se los digo, yo pedí permiso muchos años porque llegó un momento en que de verdad lidiar con los chicos es tormentoso porque son chicos apáticos,
y también lo entiendo, que el sistema tiene sus formas para dominar, someter, cambiar, modificar, y eso también es cierto. Pero si se va a tratar un problema, pues que sea de fondo, ¿no? Este problema tiene que ver con una cuestión política. Lamentablemente la trata tiene que ver también con los gobiernos, y no vamos lejos. Yo soy de Morelos. En Morelos te matan a las mujeres todos los días. En la esquina de mi casa todos los días hay muertas en bolsas. O sea, vamos a actuar cuando nos toque, cuando a tu hermana la desaparezca, cuando a tu hija. Es un problema realmente latente, muy fuerte, que no se va a quitar ahorita. Y yo creo que la sociedad tenemos que hacer algo como sociedad, porque no vamos a esperar a que nos desaparezcan a un pariente, hombre, mujer, como sea, es doloroso, para que finalmente actuemos. Y lamentablemente esto no va a cambiar, porque de verdad el problema, es un problema de negocio, porque deja mucha ganancia. Si realmente queremos actuar, no se lo vamos a dejar tampoco a las instituciones, como al Poder Judicial, porque también son entes que están dentro, están metidos también en este tipo de situaciones. Por eso también no hacen nada. Cuando uno va y quiere levantar una demanda, ¿qué te dicen? Es que tú eres finalmente el que estás cometiendo el delito. Entonces realmente no tenemos apoyo de nuestras instituciones, ni tampoco del gobierno. Esto se va a ir incrementando, y yo diría, y la pregunta es, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar que entonces en un futuro, cuando estos chicos crezcan y salgan al campo laboral y se enfrenten a una situación de este tipo, entonces ellos van a actuar. Yo creo que más bien la sociedad deberíamos de actuar ya. Yo creo que hay que agarrar el cuerno por los toros, porque esto, vuelvo a repetir, esto jamás se va a cambiar. Y yo creo que el problema fundamental en nuestro país, como en tantos otros países, sigue siendo la corrupción. Tenemos gobiernos corruptos. El problema mayor e importante en este país siguen siendo nuestros políticos, porque son políticos corruptos, porque están metidos en el mismo juego. Son rateros, son delincuentes con cucharolas de plata y se mueven con canonjías, tienen acceso a nuestros aeropuertos, tienen acceso a todo. Entonces yo diría, ¿y la población cuándo entonces va a actuar? ¿Cuándo la población se va a defender? Y no vamos tan lejos. El COVID, ¿cuántos miles de muertos dejaron el COVID? Y tiene nombre y apellido, claro, se llama Andrés Manuel López Obrador. Y yo preguntaría, entonces la gente, ¿cuándo va a estar en nuestras manos actuar? Entonces este problema y es más, no vamos tan lejos. Ahora que pasó con el hackeo, es la verdad alarmante, impresionante, que ya sepan a quiénes van a secuestrar, cuánto van a pedir, a dónde los tienen, ya tienen toda la información. Ustedes que acaban de exponer la situación, que además ustedes también lo vivieron, yo también, y es la pregunta que les hago a ustedes dos. Entonces, ¿cuándo van a tomar todo por los cuernos? O sea, no depende de ustedes, entonces depende del futuro de los chicos. No, yo creo que depende de nosotros como sociedad. Gracias, maestra. Sí, vamos gracias. a dar la palabra para que respondan. Gracias por su comentario. Sí, creo que desde lo mío, desde la postura que tengo yo como madre y como, pues ahora sí que como defensora también de este tema, de las personas desaparecidas y sus derechos, aparte de hacer el trabajo que hemos hecho a lo largo de más de una década, también agradecemos estos espacios que nos permiten expresarnos, y lo que yo vengo a plantar aquí meramente, como les dije, no es invitarlos a salir a buscar fosas con nosotros, es plantar aquí ese pensamiento reflexivo, ¿sí? Ese pensamiento que los lleve a analizar justamente ese contexto de este México de ahorita y del México que hemos tenido durante más de un siglo, en donde tenemos una cultura justamente política, ¿sí? En donde se ha manejado a ciertos niveles
encapsulado en ciertas esferas un poder por el simple hecho del poder y no para que sirva a las personas ese poder y ese trabajo. Pero es una cultura no de ahorita, no es una cultura de este último sexenio, sino tenemos una cultura que viene desde muchos años más atrás. Es más estructural justamente. ¿Y qué nos toca a nosotros? A nosotros, en este caso a mí en lo particular, seguir empujando este tipo de temas, seguir trabajando en todas aquellas cosas que sabemos que faltan a las escuelas, a los jóvenes en este caso que nos acompañan hoy aquí, plantarles nada más esa semillita de reflexión, de pensamiento, ¿sí? De que desmenucen esas historias y esas formas estructurales que han venido a ocasionar todas estas situaciones, no solamente de desaparición, sino de una violencia generalizada que se va incluso hasta las mismas escuelas, hasta los mismos salones, ¿sí? Entonces, eso es lo que me tocaría a mí hacer, aparte de todo lo demás que hacemos, venirles a compartir y a decirles simplemente lo que es, lo que hacemos, y plantar en ustedes esa semillita de pensamiento analítico, reflexivo, pero transformador, en la medida de sus propias capacidades, sus propios deseos también, porque aquí se requiere de mucha voluntad social para transformar esos escenarios. Y bueno, también recordar que, como lo dijimos, la responsabilidad de búsqueda de personas desaparecidas es del Estado, son las instituciones quienes tienen que activarse para cumplir esa responsabilidad, y recordar y reconocer también todo el trabajo de las familias buscadoras que llevan años en esta lucha, que no solamente, como dijo José, salen a la búsqueda en campo, búsqueda en vida, sino que también se han dado la tarea de construir leyes, marcos normativos, espacios de reflexión, alianzas para llevar esta información a estos espacios. Y más bien yo les devolvería la pregunta sin esperar tampoco respuesta: ¿qué puede hacer la comunidad universitaria para contribuir a la resolución de esta problemática? Ustedes como profesores, como profesoras, ¿cómo pueden contribuir a que su estudiantado, el alumnado, tenga en la mente estas reflexiones, tenga esta responsabilidad social que sí es una obligación de la universidad, sembrarla, ayudar a fortalecerla, que crezca? Entonces, más bien invitarles a esa reflexión colectiva. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por asistir. También van a poder consultar esta conferencia en YouTube, yo les avisaré para que puedan revisarla, escuchar con mayor atención. Y bueno, ahorita vamos a pasar a brindar el reconocimiento a nuestras ponentes por su valioso tiempo y por la muy valiosa información que vinieron a compartir con nosotras desde muy lejos. Adelante, maestra. Muchísimas gracias, licenciada Diana. Bueno, pues a nombre de la Escuela Superior de Economía, agradecemos y reconocemos, pues sin duda alguna, la labor tan valiosa que ustedes hacen, justamente pues muy comprometida como sociedad civil. Creo que eso es muy importante reconocerlo. No se trata simplemente de un interés en términos de investigación, que ya en sí mismo es muy importante, pues tener la fortaleza, ¿no?, para compartir además la experiencia propia, ¿no?, en un contexto tan complejo. Bueno, pues no nos queda más pues que agradecer y pues decir que esta casa de estudios, justo como un espacio de reflexión en torno a las ciencias sociales, pues sin duda alguna tiene que incorporar este tipo de temáticas en el sentido de comprender sus causas y sobre todo pues tener la capacidad para ofrecer alternativas de solución ante eso. Entonces, a nombre del director de la Escuela Superior de Economía, el maestro Manuel Francisco Ortega Hernández, entregamos este reconocimiento a la maestra Josefina de León por toda su valentía y lealtad. Muchísimas gracias. Y por supuesto a la maestra Brianda Rendón.